Damos inicio a la enseñanza número 11 y esta enseñanza es velar o vigilia, que es orar de madrugada también. Entonces vamos a empezar por tratar de explicar cada palabra, porque en nuestra vida de oración te involucra nuestros horarios, nuestra vida diaria y como intercesoras y que amamos con pasión el buscar al Señor para hablar con Él e interceder. Es un ministerio precioso. Tenemos que estar dispuestas a ofrendarle nuestro tiempo porque el tiempo le pertenece al Señor. Y Él se complace de ver que nos esforzamos por dedicar mucho tiempo de nuestra vida diaria para orar, para hablar con Él, para interceder, para pedir por nuestros hermanos, familia o amigos, por todas sus necesidades. Es un deber, un ministerio precioso. Y gracias le damos al Padre en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. Así que vamos a darle gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te agradecemos primero por nuestro precioso Señor Jesús, por su sangre derramada y por el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Te damos la bienvenida. Tú eres el más importante en este tiempo y queremos darte el lugar y la honra para que seas tú el que dirija nuestras palabras y esta preciosa enseñanza. Así sea en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Entonces, en nuestra vida de oración intervienen muchas circunstancias y entre ellas está la vigilia. La vigilia puede ser personal y puede ser en unidad con otro grupo de hermanos en nuestras congregaciones. Y también puede ser como un acuerdo, ahora que tenemos la bendición de tener esta tecnología y a través de las reuniones en línea, nos ponemos de acuerdo con otros hermanos y hermanas para que en determinada hora de la noche nos podamos reunir para orar por algo específico. Puede ser por la nación, puede ser por las necesidades de nuestra congregación, por nuestros pastores, puede ser por nuestra familia, por tantas razones tan importantes, porque el Señor le agrada que nosotros seamos luz y sal en el lugar donde Él nos ha puesto, ya sea en nuestra familia, nuestra iglesia y en nuestra nación. Entonces, la vigilia. ¿Qué significa vigilia? La vigilia es estar despierto o en vela. Muchas personas podrían decir que no durmieron o que no duermen y que pasaron despiertos toda la noche. Cuando nosotros en medio de la noche, en una vigilia donde no vamos a dormir como hijos de Dios, oramos y ese es el propósito de no dormir, esa vigilia se vuelve maravillosa y poderosa. No es un sacrificio, sino es una oportunidad preciosa que el Señor nos da y nos unge con el Espíritu Santo para dirigirnos, qué vamos a hacer en ciertas horas de la noche. Si es en la congregación, se puede hablar de media vigilia, comenzar a las 6 y terminar a las 12, o de una vigilia completa por la noche, que se empieza a las 6 y se termina a las 6 de la mañana. Si es personal, la vigilia para orar, y estamos solos en nuestra habitación, en nuestra casa, podemos despertarnos a una hora de acuerdo con el Espíritu Santo, porque suele suceder que el Espíritu Santo nos despierta y estamos lúcidos y nos levantamos despejados en algunas oportunidades, y en otras oportunidades por la noche, aunque estemos cansados, ya sabemos que si me desperté
es porque el Espíritu Santo me está diciendo, hija o hijo, levántate, porque es necesario que ores. Entonces lo hacemos, ¿verdad? Es un honor poder participar de ese mover del Espíritu Santo. Y a eso se le llama vigilia. Y la persona que vela se le llama centinela. ¿Saben que velar se le llamaba antiguamente a una torre que formaba parte de un muro en una ciudad amurallada? En esa torre que se le llamaba velar estaba un centinela. El centinela estaba en esa torre y no se podía dormir. Tenía que estar observando para cuidar la ciudad o las personas que vivían dentro de esa ciudad amurallada. El centinela era el que estaba velando. ¿Y por qué le decían que estaba velando el centinela? Porque él estaba de pie sin dormir en esa muralla, en esa torre que se le llamaba velar. Y qué maravilloso si lo relacionamos con nuestra vida espiritual de oración, en esa comunión maravillosa con Jesús, porque nosotros cuidamos, nosotros protegemos, estamos atentos, porque también velar y estar en vigilia de oración no necesariamente tiene que ser que uno deja de dormir, sino es una actitud en el espíritu, para que seamos sobrios, para que tengamos paciencia y para que estemos atentos, con discernimiento, entendiendo el tiempo en que vivimos, las circunstancias que nos rodean, y muchas veces el Espíritu Santo nos revela el corazón de alguna persona, de algún hermano o de alguna hermana de nuestra congregación, o un amigo en Cristo, una amiga en Cristo que pertenece a un ministerio que somos parte, ¿verdad? Como sucede con nosotras como intercesoras, para que oremos y ayudemos, porque nosotros debemos de bendecir, edificar, consolar, dar palabra de sabiduría y de ciencia. Y siempre deben salir de nuestros labios palabras de bien, palabras de bendición y de alerta, para poder proteger y cuidar a nuestros hermanos, en nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestro esposo, inclusive a nuestros vecinos, ¿verdad? Y no digamos a nuestros pastores del ministerio al que pertenecemos, debemos de velar, vigilar, cuidar y discernir sus vidas, no para juzgar ni para condenar, ni para que se vuelva un comentario desagradable. No, eso es en la intimidad con Jesús, que nosotros, como el atalaya que está en esa muralla, en esa velando, ¿verdad? Podamos ver en el espíritu y discernir para poder interceder, para poder defender, para ponernos a la brecha como un soldado de Cristo y tomar autoridad, porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra las puertas de la iglesia, ¿verdad? Una puerta representa autoridad y poder, pero el Señor venció a la muerte con su resurrección y nosotros debemos de velar para poder interceder y establecer el reino de los cielos como vino a hacerlo Jesús. Debemos de hacerlo y eso es muy importante cuando velamos o participamos de una vigilia. Como ya dije, ya sea en nuestra congregación, ya sea de acuerdo con un grupo de amados hermanos o en una forma personal. Y para eso se necesita el fruto del Espíritu Santo. Es el amor. Es por amor que lo hacemos. Es por gratitud al Señor. Es obediencia. Y además tiene que haber sobriedad, templanza, ¿verdad? Y para estar siempre de pie. Y el Señor nos lo enseñó cuando Él estaba en el Getsemaní, como lo llaman en el Evangelio.
es el lugar donde estaba Jesús. Jesús en el Getsemaní, Él estaba ahí en ese momento orando. Él nos da ejemplo de lo que hay que hacer cuando se está pasando por una circunstancia difícil, de dolor, de muerte, de persecución, y que viene miedo a nuestra vida y tenemos que hacer la voluntad del Señor y tener fortaleza, sobriedad y sabiduría. Y por eso Jesús, estando ahí, orando, llamó a dos de sus discípulos y les dijo que lo acompañaran mientras él oraba. ¿Y qué fue lo que les pasó a los discípulos que se quedaron dormidos? Y el Señor les dijo, no pudieron velar conmigo, pero ni una hora. Ahí nos está indicando el Señor que hay momentos en que hay que dejar de dormir para ponerse a interceder y a orar, porque puede ser que haya una presencia de la tiniebla o haya preocupación o afán en nuestro corazón. Y en ese momento el Señor quiere que por lo menos una hora nos reunamos con Él para que Él pueda darnos sabiduría de cómo resolver, respaldarnos tomando autoridad, aconsejarnos, consolarnos y quitar todo afán y toda ansiedad. Y puede ser que ahí encontremos soluciones y ponernos a favor de los seres queridos o de otras personas para poder pedir por ellas. Y a veces, eh, siempre como sea la voluntad del Espíritu Santo, a esa hora debemos de estar de pie. Y el Señor decía, las vigilias, puede ser que sea temprano en la mañana. Al decir temprano, puede ser cuando ya salió el sol, puede ser antes de las 12 de la noche o a las 3. Y el Espíritu Santo nos da la fortaleza y nos da la guianza. Yo me gozo porque son momentos preciosos, que uno no está durmiendo, sino uno está como ese atalaya, en esa muralla, en esa torre, poniendo atención, vigilando, cuidando y protegiendo. Eso es maravilloso en nuestra vida espiritual y es necesario que lo practiquemos y que lo vivamos. Sé que muchos lo viven y lo hacen. Esto les va a confirmar y los va a animar a seguir adelante, ¿verdad? Por ejemplo, en Lucas 2:8 vamos a encontrar que en ese momento estaban los pastores velando, dice, sobre los rebaños de ovejas. Eso lo encontramos en Lucas 2:8. Lo que les estaba hablando del Getsemaní está en Lucas 22, 39 y 40. Y en las vigilias de la noche estaban los pastores. Eso lo encontramos en Lucas 2:8. Ellos estaban ahí cuidando su rebaño. Si lo tomamos como una figura espiritual, es como nuestro ministerio, que ellos estaban cuidando a sus ovejas en la noche para que no las llegaran a atrapar ni a comer los animales salvajes y que ellas se sintieran seguras. Ellos no dormían. Los pastores de la antigüedad no dormían, estaban velando. Y lo maravilloso de velar es que muchas veces se manifiesta en nuestra vida algo sobrenatural del reino de los cielos. Y si se llegara a manifestar algo sobrenatural de la tiniebla, tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Atamos y ligamos y echamos fuera esa tiniebla, declarando que somos mujeres y varones de pacto de sangre con Jesús, y la tiniebla se va. Y como ahí están con nosotros los ángeles, nos dan la victoria. Y estos pastores fueron informados por los ángeles. Y a esa hora de la noche los oyeron cantar, dándole gloria a nuestro Padre. Y ellos con detalle les dijeron que había nacido Cristo Jesús, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios.
y les describieron dónde estaba y cómo lo iban a encontrar. Y ellos fueron a conocer a Jesús. Qué precioso. Y yo creo que en este tiempo, qué maravilloso es que estemos siempre velando, porque aunque no sea por la noche, uno puede velar durante el día. Porque creo que los atalayas, los que cuidaban en esas torres de las murallas de las ciudades antiguas, aún durante el día velaban, velando en esas torres. Y nosotros tenemos que velar, estar atentos, vigilantes, cuidando, con los ojos abiertos, los ojos espirituales, para discernir y para entender los tiempos que vivimos. Estar atentos a oír la voz de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesús y la voz del Espíritu Santo. Aún en el día se puede velar y tener una vida de oración preciosa, porque no podemos dejar de comunicarnos con el Señor. A mí me gusta decirle siempre a nuestro precioso Jesús, al amado de mi alma: no he dejado de pensar en ti, aunque esté en este lugar, aunque ande caminando, aunque vaya a comprar algo o salga de mi casa, o esté ocupada en mi hogar, o esté en mi congregación. Siempre le digo con mis pensamientos: te llevo en mi mente y en mi corazón, y no he dejado de pensar en ti. Y para eso nos sirve el orar en lenguas, con las lenguas celestiales que el Espíritu Santo nos da, porque esas lenguas nos dan amplitud, serenidad, paz en nuestra mente, y nos ayudan a mantenernos velando durante el día y también durante la noche. Y el Señor dijo, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. Eso lo dijo nuestro Señor cuando estaba en ese lugar del Getsemaní, donde llegaron por él los soldados romanos y los religiosos. Y les dijo, ¿verdad? La carne es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Qué quería decir eso el Señor? Que la carne es débil. No nos gusta levantarnos a medianoche y dejar de dormir. La carne, el cuerpo, si necesita descansar, pues el Señor les dijo: descansen, ¿verdad? Duérmanse ya. Pero qué maravilloso es poder tener esa templanza y esa fortaleza. Porque aunque la carne sea débil, dice que el espíritu, nuestro espíritu, que está unido al Espíritu Santo, está dispuesto a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. Por eso es tan importante meditar en esas vigilias personales, meditar en la palabra del Señor, para estar uno siendo edificado, declarando con autoridad. Es ese arco de bronce y esas saetas que habla el Salmo 18, que lanzamos, porque de nuestra boca debe de salir palabra, palabra que edifique, palabra que está aquí en la Biblia. Esta palabra es vida, espíritu y vida. Entonces debemos de estar alerta, edificando, declarando, porque dice que la carne es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesto. Entonces, aunque esté la carne débil, nosotros le damos lugar al espíritu, porque el espíritu ama la verdad, ama la palabra, y permitimos que fluya a través de nosotros la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que el Señor ha dicho, y el Espíritu Santo nos va a dar esa espada del Espíritu que atraviesa hasta lo más profundo y separa las intenciones del alma y del corazón. Penetra hasta el tuétano de los huesos. El Espíritu está dispuesto a la verdad. Y eso es maravilloso en las vigilias, porque si es la vigilia en la congregación, es maravilloso porque está uno en unidad. Se siente el amor de los hermanos como una familia, que nos abrazamos en su presencia y que estamos con un propósito y en una dirección, con un motivo para orar
por nuestro ministerio, por nuestros amados pastores, por los hermanos. El Espíritu Santo nos va a decir. Y ahí la carne se sacrifica, se crucifica. Y como una unidad, oramos e intercedemos por las necesidades del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Es maravilloso. Pablo lo dijo en la epístola a los Corintios. Estad firmes. 1 Corintios 16:13. Estad firmes y velad en oración. ¿Verdad? Lo del Getsemaní está en Lucas 21:36. Y lo que dijo el apóstol Pablo está en 1 Corintios 16:13. Velad. Él también dijo velad. Se los decía a los corintios, porque él no estaba ahí con ellos y les mandó su carta, su epístola, para enseñarles, para darles unas enseñanzas preciosas y revelaciones, pero también corrigió, disciplinó y dio muchas instrucciones. Pero él al final, en este capítulo 16, dice: estén firmes, velen, sean sobrios, como un soldado que cuida en esas torres. Dominen. Por eso la sobriedad es dominar, tener templanza, es enfocarse. Un atalaya, un hijo de Dios que ora y que ama el orar, tiene que ser sobrio, firme, estar de pie, porque eso quiere decir que él va a poder enfocarse, vigilar. Una madre, ¿en qué se enfoca y cómo es sobria y cómo está firme? En su familia, en su esposo, en sus hijos, en sus nietos. Sabe su enfoque y su visión y sabe para dónde lanza las flechas para declarar la vida y la palabra profética que edifica el alma y el espíritu de sus generaciones. ¡Qué maravilloso! Así que debemos de ser sobrios y velando, ¿verdad? En las epístolas de Tesalonicenses hablan que debemos de velar también, pero aquí agregan velar en oración. También el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dijo que teníamos que velar, lo repito, estar firmes y tener fe. La fe es una virtud, un fruto del Espíritu Santo que nos hace en la carne y en el alma y en el espíritu fuertes, serenos, templados. El ser sobrio es ser templado. Por ejemplo, el herrero, para templar el hierro, primero lo pone en el horno de fuego. Cuando hablamos de hornos de fuego, son las pruebas y las circunstancias de la vida que vivimos. Y luego saca el hierro y lo pone en el agua fría para darle forma. Si el hierro ya está templado, no se va a quebrar, sino le van a poder dar forma. Pues un hijo de Dios tiene que ser templado. Y por eso las circunstancias que vivimos, no les debemos de ver el aspecto que no es, porque en Jesús vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. No debemos de tener temor a las circunstancias que nos acontecen, sino al contrario, con gozo, con fuerza, con alegría, sin miedo, sin afán, sin ansiedad, sino aferrarnos en oración y en amor al Señor. En la epístola a los Tesalonicenses, ahí se habla de que debemos de velar y discernir los tiempos, porque el Señor puede venir. A los tesalonicenses se les advierte del tiempo y del día en que el Señor viene a sacar a su iglesia para protegerla y librarla de los días de juicio que vendrán. Miren, esto lo dejó el Espíritu Santo en las epístolas a los tesalonicenses hace 2000 años, más de 2000 años. ¿Cuánto más nosotros ahora no estamos tan próximos a que se cumpla ese tiempo? Y ahí el Señor les dice
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Vosotros sois hijos de Dios, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí está hablando de una tiniebla, pero es espiritual. No se refiere a la noche cuando velamos o hacemos vigilias. Se refiere a la oscuridad. Porque cuando estamos en la noche, aunque hay oscuridad natural, nosotros somos luz y debemos de ser sobrios. Qué precioso lo que el Señor dice aquí. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él les está hablando de los tiempos del juicio y ha dicho que la iglesia no está puesta para recibir la ira de Dios nuestro Padre, porque el juicio ya cayó sobre Jesús en la cruz. Y nosotros, al hacer un pacto por el arrepentimiento y al nacer de nuevo para entregarle nuestra vida y pedirle perdón por nuestros pecados, recibimos esa cobertura, esa protección, esa bendición de la sangre de Jesús que nos hace sus hijos y nos llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, velemos y seamos sobrios. Ahora, ¿qué se hace en una vigilia? Hay diferentes formas. No solamente es entrar a orar y a pedir. El Señor nos enseña y nos guía por el Espíritu Santo. Ya que estamos despiertos, ya sea en nuestra iglesia o en nuestro hogar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hacer lo que los ángeles hicieron cuando los pastores estaban en la vigilia cuidando sus rebaños. Si me levanto, voy a cuidar mi rebaño. Cada uno de nosotros tenemos un rebaño que tenemos que cuidar en oración y vigilia. Ahora, ¿qué hicieron los ángeles en esa vigilia? Adoraron, alabaron a Jesús. ¿Y a quién le dieron la honra y la gloria? Al Señor. Dice que los ángeles les dijeron, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ahí les describe cómo lo van a encontrar. Y dice que la multitud de las huestes celestiales, que era lo que hicieron en esa vigilia, alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué precioso es despertar o participar en la vigilia en una iglesia o en nuestra casa o donde estemos haciendo la vigilia. ¿Y qué vamos a hacer primero? Lo que hicieron los ángeles, darle la gloria y la honra al Señor. ¿Pero qué más hicieron? Dijeron que había una nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En una vigilia, lo primero es adorar y alabar al Señor, cantarle cántico nuevo y exaltarlo, porque Jesús dijo, ¿cómo van a orar? Digan, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase aquí en nosotros. Tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga aquí con nosotros. Es un ejemplo. Pero ellos le cantaron, ellos alabaron al Señor y le dieron gracias. ¿Pero por qué? Le dieron gloria a Dios nuestro Padre. ¿Cuál es la gloria que se le da al Padre si no es un corazón de gratitud, de acción de gracias, de humildad, para levantar a Jesús, darle gracias al Padre por su Hijo, por haber enviado al Cordero Santo? ¿Cuál fue el centro
de adoración de los ángeles, el Padre y el Hijo. Y ahí estaba el Espíritu Santo. Y esa debe de ser el centro de nuestra vida. Al orar, lo primero que hay que hacer es adorar, alabar. Adorar es describir lo que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son, describir sus virtudes, hablar de su ser maravilloso, decir cuán precioso es. Alabarlo es exaltarlo por sus obras, por sus acciones, por la salvación. Bueno, el Espíritu Santo nos va a guiar. Y puede ser que la primera parte sea de alabanza, de adoración, de cántico nuevo. Y como dice en las epístolas de Pablo, ¿qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Hay salmo? ¿Hay palabra? ¿Hay doctrina? ¿Hay profecía? ¿Hay cántico nuevo? Todo eso, hay himnos espirituales. Esa es parte de nuestra vida espiritual, de una vida de oración, y donde uno se enriquece mucho es en la vigilia, cuando uno vela. Hay una riqueza y un crecimiento espiritual y hay poder. Ni se siente el tiempo, no se siente. Después puede haber una actitud del cuerpo, levantar las manos, postrarse, arrodillarse. El Espíritu nos guía y nos enseña y entonces ya podemos pedir nuestro pan de cada día. Y también podemos ir como aquel hombre que Jesús contó que a medianoche fue a despertar a un amigo para que le diera pan, porque tenía otro amigo en su casa y no tenía que darle. Y él fue a pedir a medianoche, a medianoche. Y a veces, o siempre, en esas vigilias de la noche, ya sea personales o en la congregación, suceden milagros y las peticiones llegan. Los ángeles están ahí, nuestro corazón se ensancha y nuestra carne mengua, muere nuestra carnalidad. Si Jesús dijo, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto a la verdad. Por lo tanto, velad para que no entréis en tentación. Qué palabra la de nuestro Rey y Señor. Entonces, mi hermana amada, mi hermano amado, pidámosle al Espíritu Santo que nosotros podamos velar y estar firmes. Qué maravilloso velar y estar firmes, ser sobrios y poder a medianoche cantarle en intimidad, estando solos o en comunión con otros hermanos. Se ensancha nuestra vida espiritual y ahí también se ganan las batallas más difíciles, que son difíciles para uno, pero para el Señor no. Pero ahí nos enseña, ahí es donde nos enseña y nos fortalece y nos da templanza y sobriedad. Así que, mis amados, aquí estamos delante de su presencia para adorarnos, para adorarlo, para bendecirlo. Gracias, Señor. A Jehová cantaré en mi vida, sí, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Él está aquí. Él está aquí. Aquí estás. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Gloria a Dios, nuestro Señor.
Piensa y siente que en este momento estás en una vigilia y que en cualquier momento puede venir tu Señor y mi Señor. Puede venir a la primera, a la segunda, a la tercera vigilia, pero velemos, porque no sabemos a qué hora vendrá nuestro Señor, que nos encuentre despiertos y firmes. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Gloria a Dios, gloria a Dios, a mi Señor. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Aira maino solo la cairo, ira la cairo la inasara, ora ira maino coro la inasara. Precioso Jesús, precioso Hijo de Dios, maravilloso en hazañas, hacedor de maravillas, magnífico en santidad. Eres único, precioso, Hijo de Dios. Precioso, la gloria de Dios fue derramada sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por eso el Padre nuestro te ungió con gloria, con unción, con gozo, más que a tus compañeros. Tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios, desde los siglos de los siglos. Ira la cara más ora laina, oro coro más aira laina, ora ira laina. Gracias, Espíritu Santo. En ti confía nuestro corazón y nuestra vida espiritual. En tus manos está, Espíritu Santo. Haznos fructificar y que podamos tener una vida de oración y de intercesión para que nuestra oración suba como el incienso y nuestras manos se eleven a tu presencia como una ofrenda. En el nombre de Jesús. Amén.